Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Pilar Mora y hoy voy a platicar con ustedes sobre qué es un alimento orgánico, cuándo, qué características tiene que tener para considerarse orgánico. Aquí tenemos principalmente dos grandes divisiones de alimentos que son los de origen vegetal y los de origen animal. Los alimentos orgánicos de origen vegetal, o sea, plantas, son aquellos que tienen las siguientes características. No están modificados genéticamente y en su producción agrícola no se utilizan fertilizantes ni herbicidas químicos. Por otro lado, los alimentos de origen animal que son orgánicos, considerados orgánicos, son aquellos en los que el animal tampoco tiene ninguna modificación genética en su reproducción o en su, vamos a decir, en su estructura de vida. Es un poquito difícil explicarlo porque hoy, por ejemplo, ya hay muchos peces de piscifactoría que están modificados genéticamente, o sea, que ya han hecho modificaciones en laboratorios para hacer que los animales vivan más tiempo, sean resistentes a ciertas enfermedades o que se puedan alimentar con cierto tipo de comida, ¿no?, más económica. Para que un alimento de origen animal se considere orgánico es porque no está modificado genéticamente y tampoco se utilizan antibióticos ni hormonas en su producción. Entonces, esto es la definición de un alimento orgánico. Ahora, ¿por qué dentro de MEISI se recomienda este tipo de alimentos? Bueno, pues obviamente hay muchas razones que considerar, pero la más importante y la que quiero explicarles hoy para que a ustedes les quede muy claro por qué no es buena idea comer alimentos modificados genéticamente o transgénicos es por lo siguiente. Miren, cuando se modifica un alimento, vamos a poner el ejemplo del maíz. Hay una variedad de maíz que se llama BT, que es un maíz modificado genéticamente en el cual insertaron en la cadena genética del maíz un fragmento de una bacteria. Esta bacteria, cuando se introduce en el ADN del maíz, lo que va a hacer es que cuando un organismo, por ejemplo el gusano barrenador, que es una plaga muy común de los campos de cultivo del maíz, se acerque a la planta, esta modificación genética hace que la bacteria empiece a liberar cristales adentro del animal. Entonces, lo que va a pasar en el ejemplo del gusano barrenador es que estos cristales van a crecer en el intestino o en el tracto digestivo del insecto y entonces va a romperlo. Los cristales van a salir por el cuerpo del gusano y entonces va a morir. Ahora, este maíz BT tiene otra modificación que lo hace resistente al glifosato, que es un herbicida que se ha utilizado en todo el mundo desde hace muchos años, que es tóxico y pues bueno, antes se utilizaba con medida. Pero ¿qué sucedió? Que hubo mucha hierba, la considerada mala hierba, que se volvió resistente al glifosato. Cada vez tuvieron que incrementar más y más las cantidades de glifosato que se utilizan en los campos de cultivo. ¿Por qué esto es mala idea y no es una buena combinación? Bueno, pues porque el glifosato tiene la característica de, al ser un herbicida, lo que hace es no permitir que la planta absorba ciertos nutrientes, la planta muere. Estoy hablando de la mala hierba, como se conoce en México. ¿Qué pasa con el maíz? Cuando el maíz tiene esta modificación genética, el glifosato no va a afectar en nada el crecimiento del maíz. Entonces se puede utilizar mucho más herbicida y esta sustancia se va a quedar contenida en la planta. Cuando hablamos del maíz, pues en cada grano de maíz se va a quedar, pues vamos a decir, almacenada una gran cantidad de glifosato. Esta muy mala combinación nos va a dar como resultado lo siguiente. Primero, los alimentos de este tipo tienen los nutrientes disminuidos. Por otro lado,
En el caso del maíz BT, que es un ejemplo muy representativo, cuando nosotros consumimos ese maíz, también adentro de nuestro cuerpo pueden desarrollarse estas cristalizaciones que en el intestino van a crear mini perforaciones, causando lo que se conoce como permeabilidad intestinal. Entonces, esto nos va a dar muchos problemas digestivos, gástricos, autoinmunes, porque estas pequeñas perforaciones van a permitir que macromoléculas de alimento salgan del intestino y viajen por todo nuestro organismo, confundiendo al sistema inmune, porque imagínense que de pronto hay un pedacito chiquitito de jamón viajando, vamos a decir, por el torrente sanguíneo, se queda en algún ganglio y nuestro cuerpo, que son los, vamos a decir, los glóbulos blancos, que son estas células que nos ayudan a atacar a las enfermedades, empiezan a reaccionar porque están identificando un organismo que no debe de estar ahí. Esto causa muchos problemas autoinmunes. Y por último, ¿qué sucede con el glifosato? Desafortunadamente, el glifosato tiene la característica de que puede matar la flora intestinal buena o beneficiosa, pero la flora patógena, y aquí me refiero más al tipo de levaduras, van a resistir la presencia del glifosato. El glifosato va a matar a todos estos organismos que nos ayudan a estar sanos, y a los que no les va a pasar absolutamente nada. Pues en resumen, tenemos 3 factores a considerar que son graves y preocupantes. Primero, que los alimentos no tienen los nutrientes que deberían de tener. Después, esta modificación genética, que nunca sabemos exactamente qué reacción va a tener en nuestro organismo, puede ser, como en el caso del maíz BT, que cause microperforaciones en órganos importantes. Y por último, la presencia de glifosato en altas cantidades va a dar como resultado no solamente una proliferación de una flora intestinal patógena, sino que en algunos países en donde se ha utilizado glifosato en grandes cantidades, como puede ser Argentina o la India, las personas que viven cerca de los campos de cultivo o se dedican al cultivo desarrollan en un porcentaje estadístico mucho más alto que en otras zonas problemas como cáncer, malformaciones, problemas de Alzheimer, Parkinson. Por supuesto que el autismo se ha disparado en estas regiones. Es por esto que se recomienda no alimentarse ni con alimentos transgénicos que son modificados genéticamente y evitar en la medida de lo posible la utilización de herbicidas y fertilizantes químicos que van a dañar la composición natural de la planta y su forma de absorber nutrientes de la tierra. Pues yo espero que con esta pequeña explicación les quede muy claro el por qué motivo no se recomienda comer este tipo de alimentos, y mucho menos cuando están siguiendo un método en el que lo que queremos es nutrir a nuestro organismo, regenerar la flora intestinal y eliminar organismos parasitarios. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, que estén al pendiente de los videos en YouTube, que visiten nuestra página de internet, y es muy importante, si esta información les es útil, guárdenla y compártanla. Nos vemos en el próximo video.